Bueno, muy buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos. Ustedes van a recibir esta clase el día jueves 27 de agosto, fines de agosto, última clase del mes de agosto. Espero que todos se encuentren de la mejor manera posible, al menos ese es ese es mi deseo. Ojalá que todos se encuentren muy bien. En la clase de hoy, en la primera parte de la clase, Eh, el que avisa no traiciona, dice. Vamos a ver los últimos 6 ejercicios del test de Raven que nos quedaban por ver y por terminar con esta escala avanzada. El que avisa no traiciona, dicen, y yo les he anunciado que, bueno, que esta escala no solamente aumentaba rápido la dificultad, sino que ya directamente estos últimos ejercicios son de un nivel de dificultad enorme, 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 enorme. Así que yo creo que acá ya, si sale alguno de los ejercicios autónomamente y lo logran resolver sin ayuda, sin pistas, son unas genias. Es Einstein. Yo la verdad es que a este test, como ya lo vengo haciendo hace muchos años, a mí me salen, pero yo ya no me acuerdo cuando lo hice por primera vez si alguno de estos realmente me salió o si fue producto como del aprendizaje y del, qué sé yo, de machacar o de estudiarlos o de tener las respuestas correctas. No me acuerdo cómo realmente si a mí me salían en algún momento o termina siendo como un proceso de aprendizaje y memorización de la solución. Pero realmente son dificilísimas. ¿Y por qué? Porque básicamente estos son test. Entonces, si bien nosotros no lo estamos usando ya para medirnos, sino simplemente para desafiarnos y para entrenarlos, acá ya es un entrenamiento, escucharlo y lograr por lo menos percibirlos, algunos de ellos que realmente son como chino básico. Ya van a ver, algunos de estos son espantosos. Em, pero digo, tienen ese grado de dificultad porque cuando uno está midiendo, es decir, es un test, cuando uno está midiendo, el grado de dificultad tiene que ser así, realmente altísimo, para que pueda ser como una regla que permita medir a todos los sujetos, a todo el mundo, como quien dice. Si vos querés medir a todo el mundo, necesitas que la, la vara sea lo suficientemente alta como para poder encontrar a Einstein entre las personas que estás midiendo, como quien dice. Si los ejercicios fueran muy sencillitos y a todos nos fuera bien, en realidad el test no funcionaría porque no permitiría realmente marcar las diferencias entre las personas y ver realmente quién puede llegar hasta cotas más elevadas eh, y quiénes por ahí hasta puntuaciones más promedios. Es decir, yo alguna vez, no, me parece que este año no, no no lo pudimos hacer porque no tuvimos prácticamente clases, pero si yo tuviera el pizarrón, yo les hablaría de lo que se llama la campana normal de Gauss. La campana de Gauss es una distribución del porcentajes, como quien dice, de una forma como de cómo se distribuyen muchísimas variables humanas, que implica que en la línea del centro vendría a ser como el promedio. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera hablando de la altura del común de las personas, y bueno, la altura del común de las personas seguramente está más o menos en un promedio de 1 metro, qué sé yo, 1,70 m. Estoy inventando, pero para poner un... Entonces, bueno, vos tenés que gran parte de la población está muy cercana, eso significaría toda esta superficie, todo lo que está por debajo de la campana de Gauss sería el 100% de la población, ¿sí? Entonces, cercano al promedio, vos ya te encontrás con, qué sé yo, cercano al 90% de las personas estarían dentro, más o menos, más cerca o más lejos de ese promedio. En cambio, lo que se llaman las puntuaciones extremas, tanto para la izquierda o para la derecha, las puntuaciones extremas, vos en general vas a encontrar lo que se denomina, bueno, los percentiles, los sectores como más, menos probables. Es decir, por ejemplo, en la altura. ¿Cuántas personas miden más de 2 metros y 5 centímetros? Y un porcentaje de la población muy pequeño
tiene alturas de más de 2 metros. ¿Cuántas personas tienen alturas por debajo de 1 metro? Y un porcentaje de la población muy bajita tiene alturas por debajo de esa medida, como quien dice. Bueno, la inteligencia también tiene una distribución normal. La mayoría de los fulanos estamos en puntuaciones más o menos intermedias, ahí, por puntuaciones promedios. ¿Cuántas personas son excepcionalísimamente una luz en términos intelectuales y un porcentaje poblacional muy pequeño? Bueno, cuando inventan test como este test de Raven, están inventando un test lo suficientemente potente, lo suficientemente difícil, lo suficientemente desafiante como para incluso llegar a medir y descubrir qué personas serían parte de ese reducto medio excepcional de capacidades. ¿Los hay a personas así? Sí, hay personas así. No es mi caso, no conozco mucha gente así. Yo creo tener una inteligencia más o menos media o tal vez un poquito por arriba de la media. Inteligencia entendiéndola como la capacidad para resolver este tipo de problemas, que no es lo mismo que la inteligencia práctica y otras cosas que tiene la vida. Pero capacidades así analíticas, personas excepcionales, son muy poquititas, la verdad, muy poquititas. Pero los instrumentos son lo suficientemente sensibles como para llegar a agarrarlos. Es decir, hay personas que efectivamente tienen unas capacidades intelectivas tan extraordinarias que incluso estos ejercicios del test de Raven, y los sacan hasta a los ejercicios que vamos a ver nosotros. ¿Cuántas personas son así? Creo que se cuentan con los dedos. Entonces, nosotros dijimos, vamos a vernos los últimos 6 ejercicios, los vamos a explicar, cosa de que quede toda esta serie resuelta. Llegamos a como una dificultad grande. En el otro video correspondiente a esta clase vamos a hacer algo mucho más liviano y mucho más divertido para que no sea solamente sufrimiento cognitivo en vez de entrenamiento cognitivo. Bueno, vamos con el ejercicio número 31. Si no me equivoco, este es el ejercicio número 31. Muy bien. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar por aquí. A ver, lo voy a pegar de nuevo. Ahí está, ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver un poco mejor. Y a ver si ahí me veo yo. Sí, bueno. Entonces miren este ejercicio. Ejercicio 31. Acá yo creo que la forma más sencilla de llegar como a descubrirlo, por supuesto que siempre es un rectángulo. Es un rectángulo que está dividido en 3 sectores. Que uno podría decir izquierdo, medio, derecho. Izquierdo, medio, derecho. Y este rectángulo siempre dividido en 3 tiene como distintos diseños. A veces tiene unas líneas gruesas, horizontales, negras y blancas, como una cebra. A veces está en blanco. A veces tienes rayas diagonales. A veces tienes líneas verticales. A veces tiene rayas diagonales. Y entonces están como jugando esos 4 tipos de diseños. Bueno, yo siempre lo veo, y cuando lo tengo que explicar, lo veo como más fácil de explicarlo en el sentido vertical. ¿Por qué? Porque en el sentido vertical se alcanza, ojalá alcancen a percibir, que hay un elemento que es el que siempre aparece en todos los casos, en todos los rectángulos, acontece que hay un diseño que siempre aparece. ¿Cuál diseño? El de las rayas diagonales. Ese es el único diseño que en todos los casos, en todos los rectángulos, aparece una vez. ¿Y dónde aparece? Bueno, vamos a tomar la primera columna. A la derecha, a la izquierda, al centro. Es decir, es como que ha tomado las 3 posiciones. Vean la segunda columna. Al centro, a la derecha, a la izquierda. Es decir, este diseño de líneas
en diagonal se caracteriza por presentarse siempre en las tres posiciones. A la izquierda, al centro. Por lo tanto, acá uno ya podría ir pensando que en nuestra solución las diagonales van a tener que estar en la parte de la derecha. Porque siempre han tenido como ese juego, que se puede percibir tanto en la vertical, como lo acabamos de ver, como en la horizontal. Porque si uno lo estudiara en la horizontal, también uno vería que siempre el diseño de rayas, por ejemplo, acá está la derecha, acá está el centro, acá está la izquierda. Acá está la izquierda, ahora está la derecha, ahora está en el centro. Ahora está en el centro, ahora está a la izquierda, nos está faltando que aparezca entonces a la derecha. Si siempre ha estado en las tres posiciones posibles. Bien, ahora bien, ¿qué otra característica tiene? Y esta sí yo la veo realmente solamente en el sentido vertical, alcanzo a percibir un patrón. Que los otros diseños se repiten idénticos allí, es decir, por ejemplo, en la columna izquierda, el elemento de la izquierda. Los diseños se repiten, rayas y diagonales. En la siguiente, los diseños se repiten, blanco, blanco y diagonales. Y acá de nuevo, diagonales y los otros dos se repiten, rayas verticales, rayas verticales. Es decir, que yo cuando lo veo en el sentido vertical, las rayas diagonales no solamente que aparecen en las tres posiciones, sino que te dan la pauta que en cada columna donde están las rayas verticales, los otros dos diseños se repiten. Rayas, rayas. Blancos, blancos. Rayas verticales, rayas verticales. En el segundo caso lo mismo. Rayas verticales y rayas verticales se repiten en donde están también las diagonales. Diagonales, y acá se repiten las horizontales y las horizontales. Y acá también se repite, voy a borrarlo todo a ver si yo con la explicación se ha ido viendo. Donde están las rayas diagonales, blanco y blanco. Entonces, en nuestra última solución, si acá hay rayas diagonales, acá hay blanco, acá se tiene que repetir el blanco, para que sean idénticas. Si acá tengo rayas verticales y acá las diagonales, acá tiene que haber algo que repite el diseño de arriba, es decir, las rayas verticales. Y acá, donde se está repitiendo el diseño, horizontales y horizontales, es donde van a aparecer ahora las diagonales. Es decir, que en mi solución yo necesito que se repite el blanco acá, es decir, que se repite el blanco acá. Ahora las rayas diagonales están acá, entonces lo que se tiene que repetir sería este diseño. Tendría que repetirse ese diseño, blanco, rayas verticales, y ahora tendrían que aparecer las rayas diagonales. Ese es el diseño que tendríamos que llegar a lograr entender por qué. Donde aparecían rayas diagonales, en la misma columna se repiten las cosas. Diagonales, se repiten los diseños. Diagonales, se repiten los diseños. Y esa era como la pauta que había para este ejercicio. Bueno, por eso la solución en el ejercicio 31, de todas las opciones que había, era la opción 4. La opción 4. Vamos con el ejercicio 32. Otro dolor de estómago, para decir una parte del cuerpo publicable. Otro dolor de estómago. Vamos a hacerlo ahí. Bueno, en el ejercicio 32 tenemos la enorme dificultad de poder llegar a ver cómo es que se están desplazando
cómo se están moviendo los tipos de diseños. Hay siempre una figura. Siempre hay, voy a desaparecer un poquito para que se pueda ver y concentrar uno solamente más en la imagen. Es decir, siempre hay una figura circular y a su vez esa figura circular está dividida en tres sectores, que uno podría decir el de abajo, el de arriba a la izquierda y el de arriba a la derecha. Entonces, es una figura circular que siempre va a estar dividida en tres sectores. Hay cada uno de los sectores va a tener su propio diseño. O rayas curvas, por ejemplo, en este caso, o puntos, o líneas concéntricas. Es decir, líneas que están como desde el centro fugando hacia la periferia, como unos rayos. Le voy a poner el nombre de rayos, como para darle algún tipo de palabra que nos ordene lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué diseños hay? O rayos, o curvas, o puntos, o blancos. O blancos también. Puede haber casilleros que son blancos. Entonces, ¿qué está pasando con el diseño, por ejemplo, con el diseño de rayos? Ese es el más importante de llegar a percibir porque ese es el que en todos los círculos está presente. Entonces vamos a escuchar el ritmo. Los rayos, arriba a la izquierda, en la segunda imagen arriba a la derecha, tercera imagen abajo. Vamos en la segunda fila. Arriba a la izquierda, siempre concentrándome en los rayos. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo. Siempre concentrándome en los rayos. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha. La próxima vez tiene que estar abajo. Entonces, bueno, me va a costar mucho hacer el dibujo. A ver si puedo dibujar un... No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a seleccionarme este. Se lo voy a poner en este lugar. Voy a borrar estas líneas porque no, esto todavía no lo analicé. Cómo va a ser este sector. Pero yo ya había llegado a la conclusión. De que los rayos tienen que estar en la parte de abajo. De hecho, tal vez hasta en el sentido vertical es más fácil de ver porque los rayos siempre están en el mismo lugar. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda y arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Abajo, abajo, abajo. O sea, la solución yo necesito que la forma, el diseño de rayos esté en la posición de abajo. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro diseño? Es algo similar a lo que habíamos visto antes. Donde hay rayos, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, blanco. Es decir, se está repitiendo el mismo diseño. Fíjense en acá. Curvas, rayos, curvas. Y en la posición de abajo, puntos, puntos, rayos. Es decir, que donde hay rayos, los otros dos diseños, estén los dos por un lado, ¿no? Tienen el mismo diseño, conservan el mismo diseño. Curvas, rayos, curvas. Puntos, puntos, rayos. Entonces acá de nuevo. Arriba a la izquierda rayos, entonces ahora arriba a la izquierda dos veces el mismo diseño. Blanco y blanco. El de la derecha, puntos. Y acá también son puntos. Acá son rayos. Abajo, curvas, curvas, rayos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que los dos diseños de abajo fueron blancos y por eso acá aparecen rayos. Y entonces, si yo acá tengo rayos, arriba y a la izquierda, y ahora tengo curvas, lo que tiene que volver a aparecer acá son líneas curvas. Iguales que estas. Y lo que tiene que aparecer acá es blanco, igual que este diseño. O sea,
que la solución del ejercicio 32, el diseño que era solución, tenía que ser con rayos abajo, como aquí se ve, con curvas arriba a la izquierda y con blanco arriba a la derecha. De todas las opciones, la número 8. De todas las opciones, la correcta es la número 8. Vamos a hacer el ejercicio 33. El ejercicio 33 es este. Y probablemente, con la explicación que voy a dar yo, tal vez parezca fácil. Pero es pura y exclusivamente por la explicación. Porque realmente es muy difícil ver cómo acá hay una relación numérica entre los elementos, pero a su vez los elementos tienen como cierta operación según sus colores. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez alcancen a percibir en la primera horizontal que si uno dijera, bueno, en este primer elemento, voy a poner otro color para que, en este primer elemento yo tengo siempre hay como una barra vertical. Hacia la izquierda pelotitas y hacia la derecha pelotitas. A veces blancas, a veces negras. Entonces, miren lo que está pasando en esta primera horizontal. Vertical con una blanca y dos negras. Ahora tenemos a la izquierda dos blancas, a la derecha una negra. Y en el último de los elementos tenemos tres blancos y tres negros. Entonces tal vez este sea como el que nos empieza a dar una pista de que acá los números y las cantidades de elementos están operando entre ellos. Y tal vez uno podría verlo como una suma. Ah, claro, una blanca a la izquierda, dos blancas a la izquierda, se sumaron, 1 y 2, 3. Las de la derecha, dos elementos negros a la derecha, un elemento negro a la derecha, 2 y 1, se sumaron 3. Pero acá lo difícil es decir, no es lo difícil, esto es lo fácil. Como son del mismo color, un blanco y dos blancos, tres blancos. O acá de nuevo, el mismo color. Voy a borrar un poco. Dos negros, un negro, ahora hay tres elementos negros. Bien, ahí operaron y la operación parece más o menos sencilla. Pero ahora, ¿qué pasa en la siguiente horizontal? A la izquierda hay tres elementos negros y a la izquierda ahora hay un elemento blanco. 3 y 1 de colores distintos. 3, 1 y quedaron 2. Entonces, ¿qué operación hubo acá? Bueno, acá hay una operación que vendría a ser como la de... Es difícil pensarlo, habría que pensarlo como positivos y negativos quizás. ¿Sí? Es decir, 3, 1, si uno dijera, bueno, es una suma, uno podría decir, si fuera una suma tendría que haber 4. Bueno, pero como son 3 negros y 1 blanco, y quedaron 2 negros, uno podría decir, tal vez sea posible pensarlo como positivos y negativos y que en realidad se restan. Es decir, como que 1 y 2 son 3, pero si eran todos blancos, como si fuesen todos positivos. En cambio, 3 y 1 te queda 2 porque uno eran negros y otros eran blancos. Y entonces ahí apareció un elemento negativo. Esto que estoy diciendo es complejo, pero es un poco, cuando yo lo expreso en términos matemáticos, es la idea de que lo positivo o lo negativo incidiría mucho en una operación. Es decir, si yo dijera, por ejemplo, si yo dijera, estoy sumando 2 más 2 es 4. Pero si yo te dijera 2 más un número negativo, 2 más menos 2, la respuesta ya no es 4, la respuesta ahí sería 0. Pero ¿cómo? Vos me vas a decir, pero ¿cómo 2 más algo me va a dar 0? Bueno,
La operatoria sigue siendo una suma. Pero ahora yo estoy operando una suma, pero yo tengo que también tener en cuenta qué es el elemento que estoy sumando. Es como acá. Dos elementos blancos y dos elementos blancos nos darían 4 elementos blancos. Pero parece ser que si son dos elementos blancos y dos elementos negros, se me anulan y me quedo en 0. Bueno, acá está pasando algo parecido, pero en términos figurales. Es decir, 1 y 2, blanco y blanco como positivo, 3. 2 y 1, 3. Pero si son de colores distintos, ¿qué pasó? 3 y 1 quedaron 2 negros. Y a la derecha, 2 blancos y un negro, es como si yo te dijera resto, me quedó un solo elemento blanco. Y acá, resto, y me quedaron 2 elementos negros. Entonces yo en mi solución voy a necesitar que si a la derecha, perdón, si a la izquierda hay uno negro y después vienen 2 blancos, acá me van a tener que quedar 2 elementos blancos. No sé si más abajo, no sé si más arriba, eso no sé, pero me van a tener que quedar 2 elementos blancos. Y a la izquierda, si yo tengo uno blanco y uno negro, me va a tener que quedar un elemento negro. ¿Por qué? Porque blancos con negro, entonces, como positivos y negativos, uno va a eliminarse. Si esto está muy complicado, se puede volver el videíto. Pero ahí, cuando vean entonces las opciones posibles, ven, 1 y 3, tendrían que quedar 2 blancos a la izquierda, 1 y 2, 1 negro a la derecha. Por eso, la opción correcta es la opción número 5. Es la opción número 5. Y ese patrón, además, solamente en este caso, en este ejercicio, solamente está que uno lo puede llegar a deducir haciendo el análisis en la horizontal. En la horizontal es la única forma de poder llegar a ese resultado. Si uno estudia en la vertical, ya no se lo logra percibir. Yo no lo logro percibir con ninguna claridad un patrón en vertical. Solamente lo logro comprender en el sentido horizontal. Bueno, vamos con el ejercicio 34. El 34 para mi gusto es lo más parecido a símbolos chinos. Es lo más parecido a símbolos chinos. Este a mí ya me parece... Esto, bueno, y nos quedan los más difíciles de todo, pero realmente son... Uno ve esto y tiene ganas de llorar. A mí, por lo menos, me dan ganas de llorar. Pobres ustedes, que los estoy haciendo sufrir con estos ejercicios. Hay algo fácil. La cantidad de puntitos que aparecen en el diseño es lo único sencillo. 2 puntitos, 1 puntito, 3 puntitos, 3 puntitos, 2 puntitos, 1 puntito, 1 puntito, 3 puntitos. Acá van a aparecer 2 puntitos. Eso es lo más sencillo en este problema. O sea, yo no sé cómo va a ser el diseño que va a aparecer acá, pero tiene que tener al menos tiene que tener 2 puntitos, porque hay como un juego siempre de repetir y alternar esas cantidades. 2 puntitos, 1 puntito, 3 puntitos, 3, 2, 1, 1, 3. Acá me están faltando 2 puntitos. Bueno, si uno analiza la primera horizontal, tal vez pueda empezar a descubrir alguna regularidad. ¿Cómo son las líneas que aparecen? Siempre son rectas. Siempre son rectas. O sea que acá ya hay una cuestión de formas. Acá las líneas siempre son rectas. La segunda horizontal, las líneas siempre son curvas. Una curva. Una curva.
Es decir, son líneas, una curva. Acá se alcanzan a ver claramente que son 3 curvas. Bueno. En la última horizontal, uno empieza a ver que la línea ya no es ni recta ni curva, sino que es ondulada, como quien dice, como con curva y contracurva. Es decir, tienen ondulaciones. ¿Ven? Ondulada, ondulada y ondulada. Acá están las 3 onduladas. O sea que la figura de acá, uno ya tendría que ir deduciendo, va a tener que ser una figura hecha con formas onduladas. Bueno, entonces, rectas, curvas, onduladas. ¿Cómo aparecen estas líneas? Acá aparecen las 3 con el mismo tamaño y paralelas. Acá aparecen 2 con el mismo tamaño en grande y una línea chiquita, uniéndolas. Ahora las 3 líneas, ¿cómo aparecen? Una en grande y 2 en chiquitas, uniéndolas. Uniéndolas, pero con direcciones distintas además. Es decir, no es la misma unión de acá que terminaba armando como una forma de U acostada, sino que esta es más bien uniéndolas, pero con las líneas emergiendo hacia direcciones distintas. Entonces las líneas, todas rectas, todas curvas, todas onduladas. A veces en paralelas, a veces en forma de U, a veces en forma de Z, por ponerle un nombre. Entonces, acá cómo aparecen. Y dijimos, o las 3 tienen el mismo tamaño, o 2 grandes y una chica, o una grande y 2 chicas. Si ustedes se fijan las curvas, acá pasa lo mismo. Es decir, a veces aparecen en forma como de U, es decir, uno que las une y las otras dos en la misma dirección. A veces aparecen como en forma de Z, la que los une en este caso es más chica y emergen 2 para los otros dos lados. Y acá aparecen todas curvadas, pero paralelas entre ellas. Entonces, las posiciones, ¿cuáles son? O paralelas, o en U, invertida, en U acostada, o en forma de Z. O las 3 tienen el mismo tamaño, o es 2 grandes y una chica, o es una grande y 2 chicas. Fíjense, acá está. Las 3 curvas tienen el mismo tamaño, una chica y 2 grandes, una grande y 2 chicas. Bueno, ¿qué pasa entonces con la última horizontal? La forma ondulada aquí aparece las 3 grandes y en forma de Z. Ahora aparecen 2 grandes y una chica en formas paralelas. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Nos está faltando entonces que aparezca una forma ondulada grande y 2 formas onduladas chiquitas. En forma como de U invertida. Con 2 puntos, que ahí sí no sé si los 2 puntos van a aparecer en el mismo lado o uno de un lado y otro del otro. Ahí vamos a tener que ver en las opciones que nos dan. Seguramente cada vez que aparecen 2 aparecen una de un lado y otra del otro, o separadas, así que probablemente aparezca una de un lado y la otra del otro lado. A ver, vamos a ver qué opciones nos dan. Perdón, me fui al WhatsApp donde tengo el ejercicio. Acá. Bueno, entonces de las opciones de respuestas que tenemos, la que más se asemeja es... No, la posición tiene que ser esta. Si no me equivoco, entonces es la número 1. La opción número 1. Exactamente. Ahí está. La opción número 1. Posición como de U invertida, U acostada, como quien dice. Por eso no es la 4. Si alguien pensó en la 4 está muy cerca también, pero el número exacto de las opciones era la número 1. Muy bien, vamos con el ejercicio 35.
la única buena noticia es que vemos estos últimos dos ejercicios y paramos de sufrir. En este ejercicio, bueno, verán que realmente Don Raven nos mató con estos ejercicios. Realmente estos ya son de un nivel de dificultad enorme. En estos ejercicios, en este ejercicio en particular, acá hay que lograr descubrir qué patrón están teniendo la línea punteada y qué patrón está teniendo la línea recta, ¿sí? Y acá hay como un juego en donde tenemos que llegar a percibir que el último elemento tiene como un componente de suma, es decir, como de suma de las líneas que son las punteadas, y que como de desaparición de las líneas llenas, si esas líneas llenas no ha habido, como quien dice, una repetición en los casos anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que si primero me voy a concentrar en las líneas punteadas. Siempre hay un círculo y las líneas o son llenas o son punteadas. Pero cuando son punteadas van a ver que tienen distintas orientaciones a las líneas llenas. Es decir, es como si yo dijera, las líneas llenas cuando aparecen apuntan al norte o al sur o al este o al oeste. Son como los 4 puntos cardinales, o al norte o al sur o al este o al oeste. En cambio las líneas punteadas es como que apuntan o al sureste o al suroeste o al noreste o al noroeste. Uno para tratar de darle como un orden. Las llenas apuntan en cierta dirección, las punteadas apuntan no a los puntos cardinales, sino a puntos intermedios. Entonces, ¿qué pasa en la primera columna? Si yo lo tuviera que decir en términos de puntos cardinales diría sur-este y ahora sur-oeste. ¿Qué pasa en la tercera imagen? Que si apareció para un lado y para el otro, ahora aparece para los dos lados. Sureste, suroeste, los dos elementos. Vamos en la segunda horizontal. Noreste, noroeste y ahora los dos elementos. Entonces parece ser que acá es como que va alternando. Miro para un lado, miro para otro lado, los dos. Un lado, otro lado, los dos. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Yo acá tengo noreste y sureste. Ahora tengo noroeste y suroeste. ¿Qué tiene que pasar entonces en mi solución? Y bueno, en mi solución yo voy a necesitar que aparezcan las líneas punteadas en todas las direcciones. Tanto en el noreste como en el noroeste, en el sureste y en el suroeste. ¿Por qué? Porque básicamente está haciendo como una suma. Es como si yo dijera, aparece acá y aparece en el otro sentido, ahora se sumaron las dos. Como si fuera una suma lo que están haciendo las líneas punteadas. Ahora bien, ¿qué pasa con las líneas llenas? Las líneas llenas en la tercera columna solamente aparecen si han aparecido las dos veces anteriores. Es decir, norte, norte en lleno, sigue apareciendo un elemento norte. Pero por ejemplo, acá que aparece hacia el oeste y acá hacia el este y oeste, no aparece para ningún lado ahora. Donde se repitió, apareció. Norte, norte, sigue apareciendo el norte. En la segunda, sur, sur, sigue apareciendo el sur. Pero oeste y acá no aparece nada. La pregunta es, oeste, ¿tiene que aparecer ahora entonces alguna línea llena? No, en mi solución no tienen que aparecer líneas llenas. No tiene que aparecer ningún tipo de línea llena. Por eso mi solución es un círculo en donde aparezcan las líneas punteadas en las 4 direcciones.
Ejercicio 35. De las soluciones, entonces, la respuesta correcta es la 3, perdón. Es la opción 3. Ahí se alcanza a ver la solución. Y finalmente, el último de los ejercicios, el 36, último ejercicio de la serie de Raven, y para mi gusto también de un nivel de dificultad enorme, es este ejercicio. Es engañoso de repente cuando yo doy la explicación, digamos, es decir, todos los ejercicios anteriores, tal vez cuando uno los va mostrando y los va explicando, quizás uno tiene como la sensación de, parece fácil. No es fácil, no es fácil, para nada, porque cuando uno se enfrenta con estos ejercicios, solo tratando de inferir algún tipo de lógica, son dificilísimos. Pero, insisto, si uno por lo menos ahora con las indicaciones, con esta guía, con esto de que yo les hago ver determinadas cosas, por lo menos lo vamos logrando comprender, ya con eso hay que ponerse más que contento, como quien dice. Bueno, acá, nuevamente, acá tenemos un diseño complejo en cada caso, pero que uno podría tratar como para darle una mejor forma a lo que estamos viendo, uno podría decir, es como una figura, como si fuese un rombo, y a su vez con un punto en el centro de ese rombo y con líneas que salen de ese centro hacia los extremos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? No es que siempre aparezca el rombo, pero es como el tipo de figura que uno podría presuponer. Es decir, como que hay una especie como de figura de rombo y a su vez con un centro y con líneas hacia los distintos costados, como quien dice. Nunca aparece la figura así, completa, pero es la que uno podría como tratar como de presuponer en todos los casos. Una figura de rombo con líneas hacia los distintos lugares. ¿Ven? Acá tendríamos solamente la parte izquierda del rombo, pero uno, si hiciera así, diría, bueno, ¿ves? Ahí se completa el rombo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una lógica como de sumatorias de los elementos externos y de continuidad en el caso de que haya identidad en los elementos internos. A ver, esto ya es muy difícil, pero me voy a concentrar en los elementos del rombo, como quien dice, las líneas externas. Las líneas externas, acá, fíjense, esta y esta, ahora se repite en la misma posición. En cambio, acá aparece en otra posición. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es lo siguiente. Que si yo comparara estos dos lados con los dos que aparecen en este lugar, los que tienen como lados comunes, los dos diseños, tienen el mismo lado común. ¿Cuál? El de arriba a la derecha. Apareció dos veces. Bueno, ese lado del rombo, si se repite en la tercera imagen, no aparece. Fíjense en la segunda horizontal. Este lado del rombo, abajo a la derecha, se repite abajo a la derecha. Allí donde hay elementos que se repiten de la forma de rombo, no aparecen, se restan, como quien dice. Estos dos elementos, este y este, se repiten, así que acá no van a aparecer. Este y este se repiten, o sea que acá no van a aparecer. No van a aparecer ningún elemento del rombo. No va a aparecer ningún elemento de rombo. ¿Por qué? Porque básicamente los mismos lados se aparecen en los mismos lados
¿Ven? No se repite en el tercero. Los mismos lados no se repiten en el tercero. Entonces, este con este no se va a repetir en el tercero. Este con este no se va a repetir en el tercero. ¿Cuál es el que aparece en el tercero? Aparecen los que no se repetían. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda. Entonces ahora aparece arriba y abajo. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda. Entonces ahora aparecen arriba y abajo. Pero los que aparecían en el mismo lugar, arriba a la derecha, desaparecían. Abajo a la derecha, desaparecían. Arriba y abajo a la derecha, arriba y abajo a la derecha, desaparecen. Por lo tanto, acá, si yo me imaginara el círculo acá, el círculo tiene que aparecer, pero lados de rombo alrededor no tiene que aparecer ninguno. Y las líneas internas, vamos a aprovechar de vuelta esto de definirlas como oeste y sur, oeste y norte. La próxima vez, en la tercera imagen, solamente aparece una línea si apareció en la misma dirección las dos veces anteriores. Es decir, oeste, oeste, aparece la línea hacia el oeste. Pero sur y norte, uno mira para un lado, otro mira para el otro lado, acá no aparece nada. Solo aparece la línea que se ha repetido las dos veces anteriores. Oeste, oeste, sigue apareciendo en la línea en oeste. Acá tenemos este, este, sigue apareciendo una línea en el este. Pero sur y norte no aparece nada. Y acá no tenemos línea horizontal. Aparece una hacia el sur, aparece una hacia el norte, pero acá no tiene que aparecer ninguna línea. ¿Por qué? Porque no se ha repetido ninguna de ellas. Es decir, y muy maldito Don Raven, que la solución del ejercicio 36 es básicamente que aparezca solo y exclusivamente el puntito. El punto sin ningún, por eso la solución era el número 2, sin ningún tipo de líneas en ninguno de los costados, ni esas líneas de forma de rombo, ni las horizontales o verticales, digamos, norte, sur, este, oeste, ninguna de ellas. Tenía que aparecer solamente un puntito. Bien difíciles la escala avanzada de Don Raven. Así que, como quien avisa no traiciona, esto ya es de entrenamiento simplemente si uno aún no sacando las que es muy probable que muchos no hayan salido de estos ejercicios, igual hacer como ese esfuerzo de observar y tratar de escuchar un razonamiento y ver si uno lo logra, como quien dice, percibir. Por supuesto, esto es un video, entonces por ahí pueden repasar cualquiera de ellos si tienen ganas de repasarlos. Bueno, Raven escala avanzada, te dejamos descansar y vamos a pasar a otro tipo de ejercitaciones.